Hola gente, la gripe o comúnmente conocida como la gripe puede ser una enfermedad muy grave. Mucha gente puede incluso morir de eso. ¿Puede una persona morir de gripe? Sí. Antes de ir a la escuela de enfermería, o que morían por vómitos excesivos. Pero la gripe en realidad no tiene nada que ver con el estómago. Es una enfermedad respiratoria que significa que afecta los pulmones, la garganta y la nariz. Entonces, ¿es como el resfriado? ¿Por qué necesitaría una vacuna para el resfriado? Bueno, pero el resfriado común y la gripe son infecciones virales contagiosas del tracto respiratorio. Aunque los síntomas pueden ser similares, la gripe es mucho peor. Un resfriado puede arrastrarlo un poco, pero la gripe puede hacer que estremezca ante la sola idea de levantarse de la cama. Una gripe también puede tener complicaciones de síntomas muy graves. Tanto el resfriado como la gripe pueden provocar dolor de cabeza y molestias en el pecho. Sin embargo, con la gripe es probable que presente fiebre alta durante varios días y tenga dolores en el cuerpo, fatiga y debilidad. Los síntomas de la gripe también tienden a aparecer abruptamente. Por lo general, las complicaciones de los resfriados son relativamente menores, pero un caso de gripe son hospitalizadas y mueren cada año por las complicaciones de la gripe. Pregunta: ¿qué puedo hacer para protegerme a mí mismo, mis hijos y a mi comunidad? Hay algunos consejos para evitar la gripe y dárselos a otros. 1. Evita el contacto cercano. Evita el contacto cercano con personas que están enfermas. Cuando estés enfermo, mantén la distancia de los demás para protegerlos de que se enfermen también. 2. Quédese en casa cuando esté enfermo. Si es posible, quédese en casa y no vaya al trabajo, a la escuela ni a los recados cuando esté enfermo. Esto ayudará a prevenir la transmisión de su enfermedad a otros. 3. Cúbrete la boca y la nariz. Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo al toser o estornudar puede evitar que las personas que te rodean se enfermen. 4. Limpia tus manos. Lavarse las manos con frecuencia lo ayudará a protegerse de los gérmenes. Si no tiene agua y jabón disponibles,
Use un desinfectante para manos a base de alcohol. 5. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Los gérmenes a menudo se propagan cuando una persona toca algo que está contaminando con gérmenes y luego se toca los ojos, la nariz o la boca. 6. Practica otros hábitos de salud. Limpia y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia en el hogar, el trabajo o la escuela, especialmente cuando alguien está enfermo. Duerma lo suficiente, manténgase físicamente activo, controle su estrés, tome muchos líquidos y coma alimentos nutritivos. Padres, ¿cómo sabemos cuándo es el momento de mantener a nuestros hijos en casa? La gripe aparece de repente. La mayoría de las personas con gripe se sienten muy cansadas y tienen fiebre alta, dolor de cabeza, tos seca, dolor de garganta, secreción nasal o congestión nasal y dolor en los músculos. Algunas personas, especialmente los niños, también pueden tener problemas del estómago y diarrea. Los tos pueden durar 2 o más semanas. Es importante que si su hijo tiene estos síntomas, ustedes hagan una cita con el médico y lo mantenga alejado de la escuela. ¿Cómo me preocupo por mi hijo si contraen la gripe? Asegúrese de que su hijo descanse lo suficiente y tome muchos líquidos. Hable con el proveedor de atención médica de sus hijos antes de darle a su hijo medicamentos de venta libre. Nunca le dé aspirina a su hijo o adolescente ni medicamentos que contengan aspirina. Puede causar serios problemas. Llama al proveedor de atención médica de su hijo si desarrolla síntomas de gripe y es menor de 5 años o tiene una afección médica crónica como asma, diabetes o enfermedad cardíaca o pulmonar. Entonces, esta vacuna contra la gripe es bastante importante, ¿eh? Sí. Bien, la efectividad de la vacuna puede variar. Estudios recientes muestran que la vacunación contra la gripe reduce el riesgo de enfermedad gripal entre 40 a 60% entre la población general durante las temporadas en que la mayoría de los virus de la gripe circulantes son compatibles con la vacuna contra la gripe. En general, las actuales vacunas contra la gripe tienden
a funcionar mejor contra los virus de influenza B y influenza A. Aunque esto no es 100%, es un paso muy importante para mejorar sus posibilidades de protección contra la gripe.